Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer para mí compartir este curso sobre complejidad de la educación. Es decir, que nuestro propósito aquí, a lo largo de estas 6 clases, como 6 módulos, la idea va a ser de partir de una fundamentación epistemológica y desde una perspectiva histórico-comparativa, partir de las características del pensamiento lineal, también llamado pensamiento simplificador, pensamiento cartesiano positivista, partir de este pensamiento y abordando bueno, las principales consecuencias los impactos que ha tenido en la forma de pensar, el paradigma de la educación, tanto en los aspectos del diseño curricular como en la definición misma de la noción de competencia que fundamenta la legitimidad propia del sistema educativo, y también la necesidad para el educador moderno de pensar de manera reflexiva su propia actividad, eh, para primero instruirse en este proyecto de construcción de aporte, aunque sea un granito de arena, pero con la fundamentación, el espíritu de autocrítica necesario para que este aporte pueda legítimamente pretender a presentarse ante la comunidad intelectual internacional. Así que en esta primera clase retomaremos una noción que me gusta mucho, que me importa mucho, esta idea que viene de Edgar Morin, de un bucle intrínseco entre la labor epistemológica, la labor científica y la labor educativa. De tal forma que partiremos de muchos elementos acerca de la noción de paradigma, de acondicionamiento intelectual, para ampliar la reflexión a la noción de contrato epistemológico y social, a partir del cual podremos entonces mejor aprender a distinguir diferentes tipos de fenómenos y diferentes formas también de abordarlos intelectualmente. Más adelante avanzaremos en esta fundamentación epistemológica, porque aquí es esencial entender que el pensamiento complejo es un campo de conocimiento relativamente joven y por lo tanto se presta a ciertos riesgos de brujería intelectual, de usos no fundamentados, no útiles intelectualmente hablando, es decir, no heurísticos, eh, pero también con riesgos de falsificación intelectual, cuando, por ejemplo, tomamos un concepto que proviene de tal campo, tal área del conocimiento, para exportarlo sin precauciones suplementarias, ni a nivel epistemológico, ni a nivel metodológico, para exportar a otro campo del conocimiento. De tal forma que veremos toda la propuesta de este curso, que consiste en decir, bueno, el pensamiento complejo suena interesante, ok, pero por el momento decir eso es la constatación de un discurso atractivo que rompe ciertas fronteras, que pone a la luz ciertas preguntas, pero todo el desafío nuestro va a ser de buscar pistas de operacionalización. Y ahí está la dificultad, porque cuando el pensamiento lineal, simplificador, programático nos describe la vía de operacionalización como una gran autopista en el desierto, es decir, ahí está el camino A, B, C, D, punto, vamos. El pensamiento complejo percibe la perspectiva de la operacionalización, cuando claro, la operatividad no es el patio trasero del pensamiento lineal, no, el pensamiento complejo está claramente orientado hacia la acción y veremos que los campos de la educación como de la investigación son pilares esenciales para llevar a cabo esta forma de apertura reflexiva
y esa es una idea fundamental que nos abre a la noción de epistemología de segundo orden. Profundizaremos en los aspectos sistémicos porque aplicados a la cuestión, a la comprensión de los sistemas educativos, tanto en la definición de un sistema semicerrado, pero también considerando todos sus bucles de apertura, va a ser una herramienta esencial para poder lanzar a partir de la cuarta clase, del cuarto módulo, tres tiempos que me parecen esenciales en esta vía de operacionalización para la educación, o sea, ¿qué permite el pensamiento complejo? Sí, suena interesante, pero ahora, ¿qué podemos hacer concretamente con eso? Es un desafío amplio y no pretenderé abarcar, cerrar la reflexión, pero sí será importante buscar tres vías, les propondré que podamos debatir acerca de tres vías de esta operacionalización. Primero, en la práctica educativa en cuanto a la integración de conocimientos, es decir, este paso de la disciplinariedad a la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Luego, nos cuestionaremos igual también aquí de forma reflexiva acerca de la noción curricular, tanto es en su diseño como en su rediseño, lo cual se puede realizar a nivel de una institución, de una carrera o incluso en la práctica de un docente que de forma metacognitiva desea pensar su práctica docente para reintegrar competencias de forma integradora, valga la redundancia en este caso. Y concluiremos sobre la noción de generación de productos científicos. Aquí, muy bueno, modestamente, la cuestión no se trata de pretender realizar en esta sexta clase un curso doctoral sobre cómo realizar una tesis. Ustedes no me necesitan para esto y están siguiendo una serie de clases al respecto. Yo trataré de enfocarme en qué precisamente puede aportar la reflexión de la complejidad desde la fundamentación de su propio proyecto de investigación, asumiendo Bachelard la hipótesis teleológica sobre el compromiso personal que cada investigador tiene, borrando hasta cierto punto el ideal de objetividad que supuestamente debe dominar todo el edificio de la ciencia. Desde entonces, esta fundamentación epistemológica del propio tema de la investigación hasta el uso de técnicas desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Aquí retomaremos una dicotomía clara, pero sobre todo con voluntad heurística de comprensión de manera tipológica, es decir, veremos también que en el abordaje desde cierta apertura compleja de los métodos cuantitativos como cualitativos. Hay algunas sugerencias, prescripciones de precauciones metodológicas que incluso tienden a borrar muy a menudo, pero eso es común, la frontera clásica entre cualitativo y cuantitativo. Y veremos incluso en las propias fases de elaboración, lo cual puede revelarse interesante para nosotros, cómo también el pensamiento complejo nos puede aportar algunas pistas en el proceso de redacción. Así que espero este programa les parezca interesante, estimulante. Ha sido denso en construir. Verán que cada clase se compone de una sesión de video así, en dos partes, para que sea un poco más fácil de digerir, un texto principal de unas 15, 20 cuartillas que trata de resumir el aporte fundamental, evocando los autores importantes, los conceptos, definiendo los conceptos importantes del capítulo, un diaporama
que estamos viendo ahorita mismo, y un pequeño trabajo reflexivo que les invito a realizar, sobre todo como para autoevaluar también su comprensión de los diferentes temas, porque me imagino que si están participando a estas clases es que, aunque no pretendo conocerlos, obviamente, pero es que buscan también en su reflexión doctoral cómo elementos de la complejidad pueden ayudar a aportar a su reflexión de tesis. Así que, bueno, sin más preámbulo, les propongo empezar diciendo lo siguiente, muy a menudo cuando trabajamos en el mundo de la educación, pues decimos, ah, yo puedo cambiar el futuro de mis estudiantes. Y es la verdad, es la verdad. Pero no, por favor, no hay ilusiones porque mañana cada uno de nuestros estudiantes gana la lotería, su futuro cambia. Sin embargo, hay algo que la educación puede hacer que ni siquiera la lotería lo puede. No es únicamente cambiar el futuro de las personas, sino también cambiar su pasado. De cierta forma, cada vez que nos proyectamos en un título, una carrera con un objetivo de naturaleza educativa, eh, es al mismo tiempo una forma de reacordarnos, reconectarnos con nuestro pasado, con nuestras raíces, con todo lo bueno y lo malo que nos condujo hasta la definición de este proyecto actual. O sea que logramos realizar elementos de magia. Todos ustedes ya lo saben, no estoy diciendo aquí nada, pero a veces es importante recordar algunas evidencias únicamente para asegurarnos que sigan como evidencias. De tal forma que aquí, para pensar un poco este carácter medio mágico, es decir, medio complejo, difícil de entender, de esta caja negra del sistema educativo, vamos a abordar aquí una perspectiva histórico-comparativa. Si hay algunos de ustedes que me conocen como expositor, es algo que me importa, es un título que se puede ver en diferentes intervenciones mías. Aquí lo abordaré desde una perspectiva diferente, pero retomando este enfoque global desde una perspectiva histórica, es decir, retomando la evolución la historia del pensamiento desde aproximadamente 3 siglos, no de forma exhaustiva, obviamente, pero con el propósito de mejor ubicarnos nosotros en esta revolución inadvertida del pensamiento moderno. Así que empezaremos de forma muy clásica por lo lineal, buscando cómo la epistemología nos debe acompañar de manera esencial para bien enfocar en los pilares del pensamiento tradicional. Y me gustaría, para introducir esta primera clase de nuestro curso doctoral, eh, partir de una pequeña experiencia descrita en el texto de la clase 1. eh, Fue una experiencia que se realizó en el año 1981 y que consistía en reunir a un grupo de gatitos recién nacidos en una gran caja de madera de aproximadamente 1 metro cúbico, con un sistema de pequeñas puertas de trampillas por las cuales los animales podían pasar la cabeza para llegar a comida y bebida. Y el chiste era que adentro de esta caja había un motivo de pintura de líneas horizontales. Eh, Pues muy bien, los científicos dejaron a los gatitos durante 6 meses, es decir, hasta el momento de formación del cerebro adulto del animal. Y entonces decidieron sacarlos de estas pequeñas cajas para colocarlos en otras absolutamente iguales en sus dimensiones, las mismas trampillas ubicadas al mismo lugar. Lo único que cambiaba es que ahora ya no se trataba de líneas horizontales, sino verticales. ¿Y qué pasó en este caso? Pues
todos los gatitos fallecieron, incapaces de encontrar las mismas puertitas por las cuales se habían alimentado durante toda su infancia de gatitos. Todo pasa aquí como si su cerebro hubiese sido acondicionado a percibir la realidad de cierta forma y frente a un cambio que no es cambio, un cambio radical, nada más un motivo de pintura, es puramente cosmético, pero todo pasa así como si hubiesen sido incapaces de extraerse de esta nueva realidad y su sistema perceptivo había sido abruptamente, había encontrado un fracaso que provocó una consecuencia trágica. Y trágicamente también es exactamente el mismo modelo, no con la misma violencia experimental, obviamente, pero hasta cierto punto podemos retomar metafóricamente esta violencia simbólica de la relación misma al conocimiento cuando pensamos la tradición de los sistemas educativos. Y aquí es fundamental um, considerar que toda nuestra forma de pensar, de investigar, de pensar la ciencia misma, es decir, de manera reflexiva se llama la epistemología. Um, Aquí hay un bucle esencial, porque desde la ciencia vamos definiendo lo que es científico y lo que no es científico. La ciencia tiene algo discriminatorio y toda la historia de la epistemología, pensemos en Karl Popper, consistió en decir, finalmente, eso es científico, las matemáticas, la física es científico, hasta las ciencias sociales son científicas, pero la astrología, el marxismo, retomando a Popper, no son científicos por la imposibilidad de falsificación del razonamiento. O sea que hay una noción discriminatoria y la misma noción discriminatoria desde los científicos se aplica bajando a los sistemas educativos, definiendo lo que es legítimo para difundir en los sistemas educativos, dependiendo la edad, el nivel, el diploma, y lo que no es legítimo. De tal forma que esta manera de pensar de manera global, aquí definiéndolo en pequeños rasgos, pero parece que esta forma de pensar encuentra cada vez más hoy en día dificultades para enfrentar ciertos desafíos de la realidad. Se produjeron a lo largo del siglo XX una serie de aceleraciones que parecen aún más despiadadas en este primer cuarto del siglo XXI, partiendo de la mundialización, globalización, la aparición de las redes sociales, ahora de las inteligencias artificiales, todo eso pone cada vez más en fracaso nuestro edificio del pensamiento, nuestros conceptos mismos. Por eso la cita de Wittgenstein, que me parece pertinente, los límites de mi lenguaje son igualmente los límites de mi mundo. Y hoy en día carecemos de lo que llamaríamos aquí conceptos integradores con potencial transdisciplinar para pensar nuevas vinculaciones, nuevas relaciones de tipo complejas en la realidad. Aquí, en este curso, la idea será entonces de tratar realmente de partir de los pilares epistemológicos y los 7 principios fundadores del pensamiento complejo para tratar de buscar cómo hablar de la educación, operacionalizar esta intuición de la complejidad en nuestro quehacer. Es una necesidad y desde más de 20 años incluso en grandes instituciones, la UNESCO, por ejemplo,
llamando con la invitación a Morin de publicar el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro en el año 1999. O sea que todo lo que estamos debatiendo aquí no es joven. Joven sí, si comparamos con Descartes, obvio, pero no tan joven si consideramos la cuestión de la reforma de los sistemas educativos, que es también una cuestión de tipo social, política y económica. Así que iniciamos un tiempo importante en esta primera clase, un tiempo doblemente importante porque de forma intelectual pensar la epistemología no es únicamente una introducción para pensar el pensamiento, la educación. No, la epistemología es realmente una necesidad imperiosa que nos debe acompañar a lo largo de nuestra reflexión y en particular acerca de los sistemas educativos y de su complejización. Um, pero también pensando que ustedes están realizando un trabajo doctoral, un trabajo de investigación, un trabajo de tesis, demasiado a menudo tendemos a considerar que la epistemología precisamente pertenece al mundo de la introducción. O sea que en la tesis, en la parte de introducción, en la fundamentación inicial, voy a citar algunos autores que se consideran como epistemólogos reconocidos, fuertes, legítimos. Y muchas gracias, una vez que se hizo, pues y voy avanzando en otras cosas que me interesan. Eso sería un error, una falta precisamente de complejidad. Y vamos a ver precisamente ahora y a lo largo de este curso, hasta qué punto la reflexión reflexiva de naturaleza epistemológica es una necesidad a lo largo de nuestro pensamiento como educador, como investigador, para tratar de alejarnos de dos defectos terribles del pensamiento tradicional, la ingenuidad y la autosuficiencia intelectual. Tradicionalmente, así, pensamos la epistemología como un edificio, una arquitectura, un piso, es el primer piso. Y a partir de este primer piso, a partir de esta introducción en mi tesis doctoral, ahora sí puedo construir lo resto del edificio. Morena, más bien, prefiere una metáfora de tipo musical, en la cual hay una construcción dinámica de notas, cada una tomando de forma separada. Es un pim, pim, pum, pero no es nada. Es la asociación dinámica que transforma los constituyentes en algo que confiere sentido y en este caso belleza musical. Y eso nos da una primera puerta de entrada a la complejidad a partir de la noción de emergencia. Apenas estamos introduciéndola, con la idea de nota, de música, de la misma forma podríamos pensar en el ejemplo de una gota de agua. ¿Qué es una gota de agua? Una gota, una molécula, vamos a decir. H2O, hidrógeno, oxígeno. Sabemos que el hidrógeno no conduce la electricidad, el oxígeno tampoco conduce la electricidad. Y sin embargo, el agua sí conduce la electricidad. Es decir, que la asociación de elementos produce algo que no se encuentra a nivel de sus partes. Y eso es una primera puerta de entrada a la complejidad del mundo físico. De tal forma que debemos evitar de pensar el pensamiento, valga la redundancia, de manera fija. Sino como un proceso dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo. Y un autor eso lo demostró muy bien, Thomas Kuhn, a través de la noción de paradigma rápidamente, porque ustedes ya la conocen, pero en cada época un conjunto de investigadores, pero también políticos en diferentes esferas de la sociedad, concuerdan en cuanto a ciertos pilares del pensamiento. Eso tiende a definir un paradigma, pero este paradigma nunca es fijo, en el sentido en el cual en algún momento se entra en conflicto con cambios en la realidad y surge un nuevo paradigma
que impone o que después de un periodo de rivalidad se va a imponer o a decaer, pero la pregunta es saber si no estaríamos nosotros dentro de un periodo de cambio paradigmático. Bueno, otra anécdota, ven que me gustan las anécdotas con animales, es la anécdota del espinoso. El espinoso es un pececito que los científicos se dieron cuenta de que vive, bueno, obvio, como en el lago, en un río, pero nunca sale de un círculo. Realiza toda su vida biológica, búsqueda de compañía sexual, de alimentos, etcétera, dentro de un círculo, en el río, en el lago, y siempre, 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 sistemáticamente se encuentra algo en este círculo. Puede ser en el centro de este círculo, puede ser una piedra, puede ser la llanta de un auto, lo que sea, pero se encuentra algo que marca el centro. Y lo más interesante ahora es que si el científico quita esta piedra, esta raíz, esta llanta, lo que sea, el animal primero deja de reproducirse y termina por morirse. Todo pasando como si esta piedrita fuese el paradigma del espinoso. Así que nosotros, en esta pregunta, es una pregunta epistemológica, reflexiva, aunque no hemos realmente definido la noción todavía, es una mirada acerca del estado del conocimiento legítimo actual y las fuerzas que posiblemente legitiman ahora para nosotros la reivindicación de una apertura a la complejidad dentro de esta misma búsqueda de cientificidad, o sea que no es una brujería intelectual, estamos con este mismo propósito de siempre de construir conocimientos pertinentes y legítimos, porque pensamiento complejo no significa planteamiento confuso. Existe entonces un bucle permanente entre conocimiento y epistemología. La epistemología se puede definir como el estudio de la constitución de los conocimientos válidos. Esta definición nos viene de Jean Piaget. Efectivamente, la palabra epistemología viene de episteme, conocimiento, logos, discurso. O sea, es un conocimiento reflexivo sobre nuestra propia forma de construir el conocimiento. O sea que vemos que existe una congruencia fundamental entre la complejidad, la educación y la epistemología. Um, para hacer el discurso un poco más digerible, voy a interrumpirme por el momento y iniciamos ahorita mismo la segunda parte de esta primera clase. Muchas gracias.